En una sesión espiritista registrada por Allan Kardec, surgió la voz angustiada de una mujer que insistía en algo imposible. Afirmaba estar viva. Ignoraba que su cuerpo llevaba días enterrado. Confundida, errante, atrapada entre dos mundos, Elise Murau relató lo que vio al despertar tras su muerte y cómo luchó desesperadamente contra la verdad. Su testimonio es uno de los más perturbadores del espiritismo del siglo XIX. Cuando la voz de Elise Moreau surgió en la sala, nadie entre los presentes imaginó lo que estaban a punto de escuchar. El médium, un joven de mirada serena que había trabajado con el grupo kardecista por varios años, permanecía en silencio absoluto cuando una respiración agitada inundó la habitación. No era un suspiro normal. Era el tipo de jadeo que hace alguien que despierta bruscamente de un sueño profundo, como si emergiera desde una oscuridad espesa. Elise habló con un hilo de voz. ¿Qué? ¿Dónde estoy? La pregunta no sorprendió al grupo. Muchas entidades entraban desorientadas, pero lo que siguió sí lo hizo. ¿Por qué no puedo ver mi habitación? Esto no es mi casa. ¿Y dónde está mi lámpara? Yo la dejé encendida. Ninguno de los asistentes respondió. Esperaron que el guía espiritual, siempre presente en estas sesiones, tomara la iniciativa. Y así ocurrió. A través del médium, una voz más profunda, firme, pero llena de compasión, surgió como un eco lejano. Era Frère Lucien. Con calma, Elise. Estás entre amigos. Respira y dinos qué recuerdas. Ella tardó unos segundos. Creo que me desmayé, respondió con inseguridad. Sí, eso debe ser. Tuve fiebre. Tenía la sensación de que no podía moverme. La cama estaba fría y luego no recuerdo más. Pero estoy bien, ¿verdad? Estoy aquí, hablando. Estoy viva. La frase cayó como un golpe. Era el punto central del caso que después Kardec analizaría con asombro. Elise seguía creyendo que estaba viva. «Claro que estoy viva», continuó ella, sin que nadie la contradijera. «Siento mi cuerpo. Bueno, no del todo. Me cuesta moverme, es verdad, y hay algo extraño. No siento mis manos, ni mis piernas, pero eso puede pasar después de un desmayo, ¿no?» Los presentes intercambiaron miradas tensas. No era la primera vez que un espíritu confundido se presentaba, pero pocas veces con un nivel tan profundo de negación. Kardec explicaría luego que estos casos ocurren en personas que han vivido muy apegadas a lo material o que mueren repentinamente sin preparación espiritual para el desprendimiento. «Elise», dijo el guía con suavidad, «quiero que observes algo. Mira a tu alrededor con calma. ¿Qué ves?» Hubo un silencio largo, casi insoportable. «Veo oscuridad, una oscuridad que no es natural. No es de noche, no es sombra, es como si no hubiera nada. No estoy en mi casa, no estoy en mi cama, no estoy en ningún lugar». Su respiración volvió a agitarse. «¿Estoy soñando? ¿Es eso? ¿Un sueño del que no puedo despertar?» El médium tembló ligeramente, reflejando la angustia profunda de la mujer. «No es un sueño», dijo Lucien. «Has dejado el cuerpo físico». Hubo un silencio absoluto, y entonces Elise soltó un grito desgarrador. «No, no estoy muerta, no lo estoy, no puede ser, yo estoy viva, me oigo, pienso, estoy hablando con ustedes, mi corazón late, lo siento». El grupo entero se estremeció. Kardec escribiría más tarde que pocas voces habían transmitido una negación tan visceral. Pero ese solo era el comienzo. La voz de Elise entre sollozos seguía repitiendo su negación mientras el guía aguardaba con paciencia infinita. La mayoría de los espíritus en turbación muestran miedo, confusión,
pero en ella se mezclaban las dos cosas con un apego desesperado a la vida terrenal. Era como una persona que, habiendo sido cegada, aún insiste en ver la luz. «¡Estoy viva!», gritaba. «Puedo pensar, puedo oírme. Nadie muerto puede hacer eso. Ustedes están confundidos. Yo solo necesito volver a mi casa. Despierten mi cuerpo, llévenme. Yo puedo caminar, creo». El temblor en su voz revelaba que intentaba sentir sus piernas sin éxito. «¿Por qué no me responden?», preguntó entre jadeos. «¿Por qué siento como si estuviera flotando? ¿Por qué no puedo tocar nada?». Lucian habló otra vez. «No podemos devolverte a un cuerpo que ya no te pertenece, Elise, pero podemos ayudarte a comprender. Trata de recordar el instante antes de despertar aquí». Ella hizo un esfuerzo evidente. Su voz se volvió más apagada. «Recuerdo frío, mucho frío. Quise pedir ayuda, pero mi voz no salía. Mi hermana estaba conmigo. Lloraba. Yo quería decirle que no lo hiciera, pero no pude moverme. Luego, como si me apagara. Pero desperté aquí. ¿Eso significa que sobreviví?». «Significa que despertaste en el plano espiritual», corrigió el guía. Hubo un silencio largo. La respiración de Elise se volvió irregular. «¿Mi hermana me escucha? Si estoy despierta aquí, ¿ella puede verme?». «No», dijo Frère Lucian. La mujer se quebró. Sus sollozos atravesaron la sala, tan reales que parecían humanos. Kardec mencionaría después que las manifestaciones de los espíritus en estado de turbación poseen una intensidad emocional que supera a la de los vivos. «No quiero estar muerta», murmuró Elise. «Tenía planes. Quería volver al campo en primavera. Quería terminar el chaleco que tejía para mi sobrino. Tenía cosas que hacer. No puedo haber muerto así, sin despedirme». Su desesperación era palpable. Lucien continuó con tono firme pero compasivo. «Nadie muere antes de tiempo, Elise. Tu cuerpo terminó su ciclo, pero tú no eres tu cuerpo, y no estás sola. Solo temes aceptar lo inevitable». «¿Inevitable?», dijo ella con voz rota. «¿Cómo aceptar un horror así? ¿Cómo aceptar que todo lo que conocía se fue?». Entonces, sin previo aviso, su voz adquirió un tono diferente, más bajo, más íntimo, casi infantil. «Yo estoy en mi entierro, ¿verdad?». Los presentes contuvieron el aliento. «Sí», respondió el guía con suavidad. «Tu familia te lloró, te acompañaron en oración, y tú estabas allí, sin comprender lo que ocurría. Por eso ahora te parece un sueño. Por eso crees que sigues viva». Elise gimió con un dolor indescriptible. «No lo vi, no recuerdo nada, no sentí nada, no vi la luz, ni ángeles, ni a mi madre, nada. Solo esta oscuridad, esta confusión. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no fui recibida como dicen los libros? ¿Hice algo malo?». Lucian respondió: «No es castigo, es tu estado interior proyectado afuera. Tu mente aún se aferra al mundo que conocías. Debes soltarlo para ver la luz». Este concepto, documentado por Kardec, explica por qué muchos espíritus permanecen pegados a la vida terrestre. El apego mental crea una nube que oscurece la percepción espiritual. Elise permaneció en silencio largo rato. «No quiero estar sola», susurró al fin. «No lo estás», respondió el guía. «Yo estoy aquí, y otros vendrán cuando estés lista». Pero el camino apenas comenzaba. Lucien pidió a Elise que respirara, aunque ya no tuviera pulmones físicos, para calmar la confusión mental que la envolvía.
La respiración, en los espíritus turbados, es un recurso simbólico que sirve para centrar la conciencia. «Escucha mi voz», dijo el guía, «y permíteme mostrarte lo que aún no ves». De pronto, la mujer interrumpió. «Hay algo frente a mí, una luz tenue, muy pequeña. Pensé que era mi lámpara, pero no lo es. Es extraño. Es como si se moviera». La sala entera contuvo el aliento. «Acércate a ella», indicó Lucian. «No puedo. No sé cómo. Siento miedo». El miedo te mantiene en la oscuridad. Da un paso, aunque no sepas cómo se da un paso sin pies. Solo piensa en acercarte. Hubo un breve silencio. «Creo que me muevo. Sí, es como si algo me deslizara». La tensión era absoluta. «La luz es como un reflejo, una superficie. Parece un espejo». El médium emitió un quejido involuntario. Ellis estaba viendo lo que muchos espíritus tardan días, meses o años en enfrentar: el reflejo de su propia condición espiritual. «¿Qué ves en ese espejo?», preguntó Lucian. La respuesta tardó en llegar. Cuando habló, su voz era apenas un hilo. Veo a una mujer que se parece a mí, pero no soy yo. Ella está tan pálida, tan quieta. Su voz se quebró. No se mueve». Un sollozo escapó del médium. Esa soy yo, ¿verdad?» Lucian no respondió. No hizo falta. «Oh, Dios», susurró Ellis. «Soy yo, y estoy inmóvil, como una estatua. No respiro. No hay vida en mí. Soy un cadáver». El grito que surgió después llenó la habitación. Desgarrador, desesperado, tan intenso que uno de los asistentes tuvo que contener las lágrimas. «No, no quiero verme así. Quítenlo, quítenlo. Apaguen la luz. No quiero verlo». «La imagen desaparecerá cuando la aceptes», dijo Lucian. «No temas tu verdad». «No quiero morir. No quería. Tenía miedo. Yo sabía que algo iba mal. Sentía que mi cuerpo se apagaba, pero pensé que era sueño. No sabía que estaba muriendo». La respiración agitada del espíritu resonó como viento frío. «Ellis, tu cuerpo terminó su camino, pero tú no eres esa figura inmóvil. Esa es solo una vestidura que ya no necesitas. Mírala una última vez y déjala ir». Hubo un silencio largo, profundo, cargado de resignación. «La veo», dijo ella con voz temblorosa. «Veo mi rostro, quieto, pero en paz. No es tan terrible como pensé. Parece dormida». Lucian añadió: «Porque la muerte no es un final, solo un regreso». La mujer respiró, o simuló hacerlo, lentamente. «La imagen se desvanece. Creo que puedo dejarla ir». «Cuando la aceptas, la oscuridad pierde fuerza», explicó el guía. «Ahora, mira alrededor nuevamente». Ellis lo hizo, y entonces dijo, con incredulidad: «Ya no está tan oscuro». La voz de Ellis era ahora más suave, más contenida. Su negación, aunque no completamente disuelta, había cedido espacio a una nueva sensación: la aceptación. «Siento algo cálido», dijo ella con asombro, «como una brisa suave alrededor de mí». «Es tu percepción espiritual abriéndose», explicó Lucien. «Cuando el espíritu deja de aferrarse al cuerpo, sus sentidos se expanden. Lo que percibes ahora es la presencia de quienes te esperan». «¿Me esperan?» «Sí, familiares,
amigos, espíritus que te conocen desde antes de tu encarnación. No podían acercarse mientras permanecieras en negación. De pronto, Ellis exhaló un sonido mitad risa, mitad llanto. Veo manos, manos extendidas, no cuerpos, no rostros, solo manos. Y son hermosas. La sala se estremeció. Tómalas, indicó el guía. Ellas te llevarán donde necesitas ir. Hubo varios segundos de silencio. Tengo miedo, pero no tanto como antes. El miedo es natural, pero no olvides, la muerte no te arrebató nada, solo te devolvió a ti misma. Creo que puedo avanzar, murmuró ella. La voz del guía se volvió serena, luminosa. Ve, Elise, libérate del peso del mundo. Ninguna oscuridad te retendrá ya. Nosotros te acompañaremos. Un suspiro profundo surgió del médium. No era angustia esta vez, era alivio. La luz es más fuerte ahora, dijo. Es hermosa, cálida, como si me abrazara. Su voz comenzó a atenuarse lentamente. Gracias, gracias por no dejarme sola. Pensé que mi muerte sería un final oscuro, pero no lo es. Estoy lista. Y entonces su presencia se desvaneció. El médium respiró profundamente y abrió los ojos agotado, como si hubiera cargado con la angustia de la mujer durante toda la sesión. El grupo permaneció en silencio. Kardec anotaría en su diario: este espíritu ofrece el ejemplo más claro del estado de turbación que sigue a la muerte en los seres poco preparados para ella. La persistencia en creerse vivo prolonga la oscuridad, pero cuando el alma acepta la verdad, la luz surge por sí misma. La historia de Elise Moreau quedó registrada como uno de los testimonios más conmovedores del espiritismo kardecista. No un relato de terror, sino un recordatorio profundo. La muerte no es una pérdida, sino una transición. Y quienes más temen dejar la vida, son quienes más tardan en ver la luz.